Hola, buenas tardes. Soy Juan Pablo Urrutia, jefe de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile. Es un agrado para nosotros estar acá hoy día, todavía a través de Zoom. Esperamos que prontamente ya sean excepciones estas maneras, estas modalidades, eh, dado que en el fondo ya cada vez estamos avanzando más y las condiciones sanitarias están mejorando. A pesar de que esto parece, ¿cierto?, una complicación, ¿cierto?, comenzó como una emergencia, ha generado bastantes facilidades para nosotros, como por ejemplo para mantener contacto, ¿cierto?, y comunicaciones con personas, ¿cierto?, que están en otros lugares, que están bastante lejos y que de otra manera habría sido muy difícil o imposible contar con ellas. En este caso tengo el privilegio, ¿cierto?, de presentar con ustedes al arquitecto, ¿cierto?, profesor José Luis Vallejo, quien es fundador del estudio Ecosistema Urbano, ¿cierto?, creado en el año 2020 junto a Belinda Tato, un estudio español originado en la ciudad de Madrid, ¿cierto? Con vínculos también con la EPSAM, la Escuela Politécnica de Madrid, que ha sido bastante influyente, ¿cierto?, en las últimas 2 décadas en la escena de la arquitectura, ¿cierto?, sobre todo latinoamericana, o sea, iberoamericana, ¿cierto?, y también mundial. Vamos a explicar por qué. José Luis, ¿cierto?, desde aquel entonces, siendo muy joven, el año 2000, ha dado conferencias, ha sido profesor invitado en muchas de las instituciones y universidades más importantes del mundo. Entre el 2010 y 2016 fue profesor de la Universidad de Harvard, del Graduate School of Design, y desde el 2017 de la Universidad de Columbia, Nueva York, del GISAP, ¿cierto?, la Escuela de Grado de Arquitectura, Planificación y Conservación. Ecosistema Urbano, el estudio que dirige, es un equipo de arquitectos, diseñadores urbanos y profesionales especializados en la transformación e innovación urbana, que operan bajo principios de design thinking en la intersección entre distintas disciplinas: urbanismo, arquitectura, ingeniería, sociología, etcétera, entre muchas otras. Ecosistema Urbano define su filosofía como diseño social urbano, concepto que engloba una manera de entender la ciudad, su contexto social y las dinámicas asociadas, con un enfoque que promueve la autoorganización e interacción social en una relación sostenible con el entorno y el medio ambiente. El trabajo que ha realizado Ecosistema Urbano no solo se circunscribe, ¿cierto?, a España, a Madrid, lugar que lo ve nacer, sino que también cuentan con obras destacadas en Francia, en Dinamarca, en Noruega, en Holanda, en Bahamas, ¿cierto?, algunos trabajos también en Latinoamérica, y con una relación muy estrecha con nuestro país desde muy temprana edad, ¿cierto? Desde, si no me equivoco, desde que era estudiante, ¿cierto?, tuvo vínculo con nuestra facultad especialmente, con algunos profesores, que bueno, que hoy día son profesores: Jorge Lobo, Fernando Dowling, que es el profesor del curso que está organizando esta instancia. También ha sido invitado a bienales en nuestro país: Bienal del 2015, primera Bienal del 2010, estuvieron acá luego el 2017, ¿cierto?, y en la última Bienal también del 2019. Para nosotros es un agrado, ¿cierto?, como facultad, como escuela, como carrera, contar con la presencia de José Luis, quien nos conoce muy bien también, y que nos va a presentar, ¿cierto?, en el contexto de este taller, el taller dirigido por el profesor Fernando Dowling, ¿cierto?, con la compañía de Cristina Briño, ¿cierto?, Ignacio Segura, con el tema que va a presentar y que en el que se engloba esta conversación, que va a estar obviamente protagonizada por José Luis: cultivar la complejidad urbana. ¿Ya? Así que, sin nada más que agregar, agradecer a José Luis por estar con nosotros. Ojalá en otras instancias pueda ser presencialmente. Y les dejo con ustedes, ¿cierto?, a José Luis Vallejo. Así que adelante, José Luis, cuando quiera. Vale, me toca a mí directamente, ¿no? No hablaba Fernando, era al principio. Tienes toda la razón. Así que, Fernando, cometí un error y te doy la palabra a ti antes de... No, sabes que sí, buenas tardes. Pues no, sé que lo hiciste tan bien que en realidad estaba dado para que siguiera José Luis, pero en realidad era dar la bienvenida a José Luis, agradecer, aceptar inmediatamente esta invitación, modesta invitación desde el punto de vista de que es un taller, es un evento, pero que al final lo pudimos extender a toda la comunidad universitaria y más allá a través de Mundo Fado. Así que agradecer también, bueno, años que nos conocemos, así que yo les expliqué a mis estudiantes, por el tema que estamos tratando en el taller, de que lo que hace Ecosistema
urbano es muy importante para el tema que van a desarrollar, así que te doy la bienvenida, agradecer en nombre de todo el equipo y de los estudiantes. Solamente eso y cederte la palabra, José Luis, para tu exposición. Muchas gracias. Vale. Muy bien, pues bueno, en realidad vamos a empezar un poco hablando casi una pequeña introducción bueno, hemos hablado con Fernando Dowling un poco sobre qué tipo de ejercicio estoy realizando en el taller. Ya sé que bueno, es un tipo de conferencia que es más abierto que exclusivamente para el taller, pero bueno, un poco de alguna manera ha influido en la manera en que quiero contaros pues los trabajos en los que he venido, ¿no? Los proyectos en los que he venido trabajando en los últimos años, que de alguna manera también vais a ver casi el mismo proceso o progreso casi autobiográfico, ¿no? Desde trabajos que pueden llegar a tener entre 10 y 15 años, ¿no? En los cuales empecé con algo que comentábamos el otro día, con temas de sensibilidad medioambiental, ¿no? Comienzos del siglo XXI, después de bueno, más de una década de lo que se vino a llamar como la arquitectura un poco egocéntrica o de las estrellas de la arquitectura, y donde se establece un poco el tema del Star System arquitectónico con las grandes oficinas globales y los grandes nombres, ¿no? Y bueno, yo vine un poco a formarme como estudiante y como arquitecto en esa época, y cuando empecé a trabajar, llevo ya 20 años trabajando, o sea, justo yo soy arquitecto en el cambio de siglo, o sea, digamos, mi trabajo final de máster tiene que ver con justo el momento entre el 99 y el 2000, y al mismo tiempo es un momento en el cual, bueno, empiezan a preocuparme de una manera importante, ¿no? A preocuparnos en la oficina temas que tienen que ver, sobre todo en un principio, con la sensibilidad medioambiental, ¿no? Algo emergente en esos momentos, y que tiene que ver también con cosas que me ha contado Fernando, en las cuales estoy reflexionando para incorporar, ¿no? Estamos en un momento ya, bueno, han pasado 20 años de ese momento, de ese año 2000, y digamos, la sensibilidad medioambiental está totalmente introducida no solamente en el discurso de la sociedad, sino que la sociedad ha tirado de alguna manera el discurso de los arquitectos, ¿no? Como muchas veces, yo creo que hay muchas veces en que la disciplina es capaz de tirar de la sociedad, y en este caso yo creo que ha sido el contrario, ¿no? Los arquitectos estamos demasiado ensimismados en nuestros propios asuntos, ¿no? Digamos, en nuestros asuntos internos, y estamos un poco olvidándonos de cuáles son las necesidades de la sociedad. Y en ese sentido ha sido la sociedad la que ha tenido que tirar de nosotros y empezar a, digamos, a forzar el que la sensibilidad medioambiental y la agenda, ¿no? climática, cambio climático, etcétera, sí o sí tenga que estar necesariamente en todos los proyectos en los que, bueno, los proyectos urbanos y en cualquier proyecto de arquitectura, diseño urbano, de paisajismo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante en lo que bueno, yo creo que Fernando me ha hecho mucho hincapié, que es algo en lo que vais a tratar en el curso que comienza, ¿no? Entonces, bueno, os voy a empezar compartiendo la pantalla, un segundo. Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok, bueno, no quiero detenerme mucho en los proyectos en los que os voy a contar, porque en realidad lo que quiero es que os quedéis con determinadas pinceladas que tienen que ver con experimentos que hemos venido haciendo en los últimos años en distintos ámbitos, ¿no? Como os contaba inicialmente, digamos, con preocupaciones que tienen que ver con la parte medioambiental, parte climática, ¿no? Y que también tiene que ver con algo que os he empezado contando de la época en la que yo fui estudiante, que casi yo lo llamo como ¿no? Es una transición, digamos, autobiográfica desde el egoarquitecto hacia el arquitecto ecoarquitecto, ¿no? Y del ecoarquitecto hacia el, digamos, algo que hemos denominado como el network arquitecto, algo así, ¿no? Como el network thinking, que es pensar más bien en ir incorporando eso que tiene que ver con el título de la conferencia, ¿no? Que le he dado, que tiene que ver con esa idea de cultivar la complejidad urbana, ¿no? Cómo somos capaces de, a través de distintos, eso es lo que un poco os quiero contar, a través de distintos proyectos, ir incorporando agendas, ir incorporando experimentaciones que van a hacer que, bueno, pues
que cada vez la materia de nuestro trabajo sea cada vez más compleja, que vayamos incorporando capas de complejidad según avanzamos en nuestra propia autobiografía como profesionales, pero también en nuestra propia relación con la ciudad y con el medio ambiente, ¿no? Bueno, aquí simplemente hablar de tres términos, que es el diseño, lo social y lo urbano, que es algo, como os contaba antes, Juan Pablo, no tiene que ver con poco nuestra filosofía, con el diseño social urbano desde el punto de vista del design thinking, ¿no? Cómo somos capaces de incorporar y de introducir lo social también entre lo urbano y el diseño, ¿no? Y también algo fundamental, que es que desde muy temprano, digamos, en nuestra actividad profesional descubrimos que, bueno, pues que el hecho arquitectónico no es algo aislado, no es un objeto que se coloca en la ciudad y que no tiene un contexto, sino que algo fundamental es empezar a ver la arquitectura desde fuera, ¿no? Desde el espacio urbano. Y eso es bueno, algo que vengo a explicar en esta diapositiva. Y luego también algo fundamental, que es esto, ¿no? Eso que os hablaba antes de lo social, entrelazado en la ciudad y entrelazado con el hecho arquitectónico en sí mismo, ¿no? Entonces, yo digo que muchas veces, bueno, casi siempre los arquitectos tendemos a ver, ¿no? Como he dicho antes, la ciudad como como colocar objetos uno junto a otro, y en realidad la ciudad es una especie de organismo muy complejo, y donde habitualmente también los arquitectos en nuestra propia visión de cómo es la ciudad, cómo es la arquitectura que tiene que ver con la ciudad, quitamos por completo una capa absolutamente relevante para nosotros, que es esta, la de la actividad social, ¿no? Bueno, y en esta imagen también esa idea de comparar, y no solo comparar, sino de contraponer la visión que habitualmente los profesionales de arquitectura, los arquitectos, tenemos con la ciudad, que es exclusivamente, ¿no?, vista o en muchos casos experimentada desde el punto de vista exclusivamente de la geometría, de las infraestructuras, etcétera, frente a esa escala mucho más humana y social, que es la que, bueno, que parte de los proyectos que os voy a contar pues tienen que ver, y de alguna manera trata de capturar y de incorporar toda esa energía y toda esa vitalidad que tiene la parte social de las ciudades. Y también, bueno, otra cosa que, ¿no?, con esa idea de cultivar la complejidad es bueno, pues el hecho de incorporar otra cosa que está absolutamente presente en nuestra sociedad, que tiene que ver con lo digital, ¿no? Y esa interfaz que tenemos todos en nuestros bolsillos, que nos permite interactuar con la capa digital, bueno, sobre lo social o sobre lo urbano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también experimentar la ciudad, ¿no?, superponiendo esa capa de lo digital sobre la capa de lo físico, ¿no?, que es esto que trato de hacer en esta animación, para que un poco lo entendieseis, ¿no? Y es empezar a ver también que el espacio público tenemos que empezar a pensarlo también con otra serie de capas que están presentes y que probablemente no son visibles, y que tienen que ver también con herramientas con las cuales podemos trabajar en la regeneración de la ciudad o bueno, en el día a día profesional, ¿no? Y otra cosa también que tiene que ver con la forma, bueno, ¿no?, estamos en un centro docente de arquitectura, y bueno, digamos que vosotros vais a ser la generación próxima de profesionales de la ciudad, de la arquitectura. Y aquí, bueno, lo que intentaba hacer era una, ¿no?, especie de colección de cosas que también son arquitectura, que también son parte de nuestro trabajo, y que y que van más allá de lo que normalmente se enseña en las escuelas de arquitectura, que en muchos casos tienen un enfoque muy disciplinar, y bueno, que se olvida de que las ciudades, en muchos casos se olvida que las ciudades son entes mucho más complejos, ¿no? Y que también que digamos, la paleta o la caja de herramientas de los diseñadores urbanos, de los arquitectos, de los paisajistas, puede ser también mucho más amplia, y tiene que ver también con parte de las herramientas que habitualmente se usa, digamos, otros profesionales que están próximos a digamos, a nuestro desempeño de los trabajos en relación con la ciudad, ¿no?
Y bueno, vais a ver, ahora voy a empezar a saltar de una manera muy rápida por distintos proyectos, pero en todos vais a ver estos tres ingredientes que veis aquí, que es lo social, el medio ambiente y la tecnología, ¿no? En distintos grados combinados van a... bueno, también de distinta manera, con distintas experimentaciones que vais a ir viendo y en las que intentaré hacer algo de hincapié. Bueno, pues vais a ver que estos tres conceptos van a estar presentes en distintos porcentajes en los distintos proyectos, ¿no? Bueno, digamos que tengo una presentación organizada en distintas categorías, pero yo creo que más bien lo que voy a hacer es saltar por hechos, ¿no? Por distintas, como os decía antes, distintas experimentaciones que tienen que ver con proyectos casi colocados de manera autobiográfica. Y a partir de esas un poco reflexiones que voy a hacer sobre cuál fue la experimentación en cada uno de los proyectos, yo creo que al final de la charla vamos a ir viendo cómo todo eso se puede ir, ¿no? Esa cosa que os voy a, digamos, a soltar de una manera casi desconectada entre sí, pero que vais a ver un poco cómo, bueno, cómo a partir de esa sensibilidad inicialmente más medioambiental se va introduciendo distintas capas de complejidad, distintos experimentos y vamos evolucionando hacia, digamos, unos profesionales en el cual nuestros intereses y también nuestras obsesiones tienen que ver con esa idea de aproximarnos lo más posible a situaciones de complejidad que son las que habitualmente experimentamos en el espacio público, en la ciudad, en el entorno urbano, ¿no? Este es un proyecto muy inicial de la oficina, que es de hace más de 10 años y que, bueno, que es... No voy a contaros el proyecto, vais a ir viendo, ¿no? Si salto entre imágenes de este proyecto, vais a ver que es bueno, es un entorno urbano que es la periferia de Madrid, como podéis ver aquí, y que Madrid es una ciudad de 5 millones de habitantes y nosotros vamos a estar trabajando en ese lugar, que es un desarrollo urbano nuevo de 26.000 viviendas, 90.000 para 90.000 ciudadanos. Os podéis hacer un poco la idea de la expansión ¿no? En todas las zonas sombreadas en amarillo. Es una expansión que se estaba planificando para Madrid previa a la crisis económica bueno, pues de más de una década que asoló muchas de las economías y en Europa fundamentalmente la española fue una de las más afectadas. Y como nosotros vamos a estar trabajando en ese lugar que habéis visto ahí, ¿no? Sombreado en rojo, que es el nuevo desarrollo de Vallecas, y es un desarrollo que se está realizando, ¿no? Que se empieza a realizar a comienzos del cambio de milenio, y en el cual nosotros, bueno, que veis también las condiciones en las cuales se desarrolla, que son esas, ¿no? Esas tipologías que veis aquí, que son exclusivamente, bueno, la misma tipología repetida, sin ninguna, digamos, querencia hacia temas tan fundamentales como tienen que ver, bueno, no sé, la orientación, el uso del espacio público. No, es esa tipología, es un tipo de desarrollo que exclusivamente pensado desde el punto de vista económico y en el cual, pues, bueno, pues como vais a ver aquí, este es el tipo de espacio público que genera, ¿no? Y en ese sentido nosotros empezamos a trabajar al mismo tiempo que se está construyendo, es que se está generando todo ese desarrollo. Nosotros empezamos a trabajar en bueno, en la regeneración de una obra que está a medias. O sea, que según se está construyendo, nosotros ya estamos pensando sabemos que no va a funcionar y estamos pensando en cómo regenerarla, ¿no? Que es ese bulevar de más de medio kilómetro de largo, 50 metros de ancho, y en el cual empezamos a pensar cómo es fundamental todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Pero al mismo tiempo, para generar lo social necesitamos del apoyo, especialmente en Madrid, por ejemplo, ¿no? y con la presencia de la climatología, ¿no? El ambiente, digamos, el entorno en el cual se desarrolla la vida urbana, es fundamental conseguir un acondicionamiento climático de confort para que sea posible que se dé
bueno, las relaciones sociales, ¿no? La interacción entre las personas. Y bueno, esta imagen obviamente no es de Madrid, sino es de una plaza en Marrakech, de Jemaa Fna, donde sobre todo nos interesaba ese lugar, ¿no? Que casi carente de diseño, porque es una gran plataforma de asfalto, en donde un montón de cosas ocurren en esos 2 primeros metros de la ciudad, ¿no? Y bueno, y donde nos interesa trabajar con cosas que en realidad son muy complejas, pero muy sencillas, ¿no? Y que están en todas las ciudades, en cualquier sitio, que son los árboles, la naturaleza, para generar esos entornos como el que veis aquí, no estar protegido, pero en condiciones en el espacio exterior, en condiciones de confort. Y bueno, digamos que de alguna manera empezamos a reflexionar sobre cómo conseguir esas condiciones de confort y obviamente digamos que la presencia de naturaleza es algo fundamental, pero no, la naturaleza no es capaz de trabajar con nosotros de manera instantánea porque necesita tiempo para crecer, con lo cual lo que nosotros planteamos son una serie de prótesis que nos van a apoyar en ese tiempo en el cual la naturaleza necesita para desarrollarse, ¿no? Entonces, esas prótesis son estos pabellones que veis aquí, estas son imágenes del proyecto y las tecnologías en las cuales nosotros tratamos de simular el funcionamiento de unos árboles como el que habéis visto 2 o 3 diapositivas más atrás, ¿no? Anteriores, que es esa idea de generar un espacio de confort con las condiciones climáticas que nos puede generar un árbol, un gran árbol que ha crecido y que nos está protegiendo de un entorno en verano que en Madrid puede alcanzar un 40% de humedad, que es una humedad bajísima, y 40 grados. Con lo cual, digamos que los árboles es una de las tecnologías, por decirlo de alguna manera, de las naturales más eficientes para generar un confort climático. No está evaporando humedad al ambiente y está bajando la temperatura, puede llegar a bajar la temperatura a varios grados, ¿no? Como en las tecnologías en las cuales nosotros nos basamos para pensar en cuál tiene que ser el funcionamiento de esas prótesis, que son ¿no? Viniendo de tecnologías de Oriente Medio y que forman parte de la historia de la arquitectura también, que son los badgears, que son atrapavientos, que hacen pasar el viento, ¿no? A través de una cámara con una serie de paños húmedos en los cuales ese aire adquiere humedad, pesa más y empieza a descender acondicionando los espacios que están por debajo. Bueno, de esa misma manera va a funcionar digamos, prótesis que nosotros colocamos en el espacio público, en el cual hay unos atomizadores de agua que absorben, ¿no? Como os decía, 40% de humedad en Madrid en verano, absorben esa nube según se está produciendo, casi desaparece, enfría el aire y ese aire desciende porque pesa, ¿no? Es un aire más pesado, desciende y acondiciona ese espacio inferior. Bueno, no me voy a centrar mucho más. Aquí veis unas imágenes de cómo estaba concebido en el momento del proyecto, una estructura principal, y en función de el tipo de tecnologías que se le colocan, pues se caracteriza de otra manera, que eso es algo también muy importante en el espacio público, ¿no? Y para atraer determinados tipos de actividades y actividades variadas que generen distintos tipos de interacciones entre las personas, pues es la idea de generar un espacio público y un ambiente urbano cambiante que responde de manera diferente en función de su ubicación, ¿no? Bueno, aquí vais a ver el primero que se construyó. Es eso que os contaba antes, que según estaba siendo construido este bulevar, supuestamente para las personas, pero que en realidad estaba exclusivamente diseñado para el automóvil. Y bueno, aquí veis que no es un espacio muy vivible, ¿no? Y también la naturaleza que se estaba colocando en esos momentos, ¿no? El tipo de árboles que obviamente necesitan mucho tiempo para crecer y que va a hacer que este sea un lugar inhóspito pues durante todo el tiempo que necesitan en crecer esos árboles, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es cancelar mucho del espacio que se dedica a los coches y plantamos más de 100 árboles, que son esos árboles que en ese diagrama estaban esperando a crecer
a lo largo del tiempo, ¿no? Pero mientras tanto nosotros necesitamos esas prótesis que están generando ese acondicionamiento climático desde el principio, ¿no? Entonces, este es ese primer, digamos, espacio que os he contado, es el que se llama, bueno, con esa conexión con entre lo natural y lo artificial, que es lo denominamos el árbol de aire. Aquí veis algunas, bueno, hay distintas tecnologías. El segundo que se construyó es este que veis aquí, que es el árbol lúdico, y que todos tienen el mismo, digamos, las mismas tipologías de tecnologías, que son muros verdes, evaporación, distintos, digamos, experimentos que hacemos con la iluminación. En este caso estamos probando, ahí veis en ese espacio exterior de esta estructura una serie de pequeños pinchos que son pinchos de fibra óptica. Estamos experimentando con iluminación de bajo consumo energético que fuese capaz de también bueno, de generar, digamos, usar tecnologías con las cuales nosotros podemos estar también dando más capas de complejidad en cuanto a contar cosas a los ciudadanos sobre el funcionamiento de estos bueno, grandes estructuras o aparatos para generar interacción social y acondicionamiento climático. Bueno, ahí veis unas imágenes, no quiero extenderme mucho más. El tercero que se construyó es el mediático, que tiene una cubierta ventilada bueno, el único que tiene esa cubierta. Aquí, bueno, podríamos hablar un poco de Fuller, que casi es un inventor, es una especie de Leonardo da Vinci del siglo XX, que bueno, no me voy a extender sobre él, pero os recomiendo que investiguéis sobre Richard Buckminster Fuller, que es un personaje fundamental para entender muchas cosas del planeta. No es el primero que habla del planeta Tierra como un lugar con los recursos limitados, y bueno, es uno de los pioneros del medioambientalismo ligado a la ingeniería, a la arquitectura, al entendimiento de la ciudad e incluso a nuestra sociedad, ¿no? Bueno, ¿y por qué hablo de él? Porque él es además casi ingeniero e inventor, y descubre esta manera estructural, ¿no? este tipo de estructura que es absolutamente eficiente desde el punto de vista del material, del acero, en relación a las cargas, ¿no? Cómo se transmiten y cómo somos capaces de cubrir un espacio muy grande de más de 20 metros con prácticamente nada de material, y algo que se instala bueno, pues casi exclusivamente en 1 o 2 días, ¿no? Somos capaces de cubrir ese espacio tan grande. Y también esa analogía entre lo artificial y lo natural, que es esa imagen, que es un árbol histórico de un parque histórico del centro de Madrid, ¿no? Generando como digo, ese diálogo permanente entre lo natural y lo artificial, ¿no? Aquí ese follaje del árbol está presente en este espacio, ¿no? Que es también esa idea del árbol artificial, pero de una manera casi virtual, ¿no? Con esa presencia gráfica. Bueno, ahí veis otras imágenes. Como veis, bueno, las tecnologías como se utilizan. Aquí veis esa cortina de agua vaporizada. Estos son unas pruebas que estamos haciendo en un momento en el cual, bueno, pues en invierno, antes de que se abriese la obra, y gracias a que es invierno somos capaces de ver esa cortina de agua atomizada. Bueno, luego absolutamente todas, aquí veis también otro experimento que estamos haciendo, con este caso algo que ya está muy presente, pero que hace más de 10 años, pues era una tecnología incipiente, que es el LED. Entonces esos puntos de LED conectados a un sistema de control que nos permitía controlar el color también de esas luminarias, ¿no? Algo que está muy presente ahora en muchos de los proyectos en los cuales bueno, que habréis visitado, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos la producción de energía, en este caso es a través de paneles solares, y hay todo un trabajo de equilibrio energético entre todas las tecnologías que estamos utilizando y la producción solar de esos paneles, ¿no? Para nunca producir mucho más, producir más allá de lo que no somos capaces de generar. Bueno, esto es cuando se pone digamos, en la ciudad, y cómo empieza la gente a utilizarlo mucho más allá, ¿no? de cómo nosotros habíamos imaginado que la ciudad podía acabar adoptando estos espacios.
y bueno, con un rango de actividades que estos son, digamos, imágenes de cuando empezó el proyecto, se empezó a utilizar por el barrio. Y aquí veis, bueno, estos son también nosotros experimentos gráficos que hacemos para contar los proyectos e imaginarnos cómo bueno, cómo pueden ser en uso y cómo pueden ser utilizados por la gente, y también para ser capaces de comunicarnos con otro tipo de lenguaje gráfico que no es exclusivamente el disciplinar, que tiene que ver con plantas, secciones, alzados, sino con animar los espacios y ser capaces también de comunicarnos con lenguajes más propios de la sociedad que exclusivamente de nuestra disciplina, ¿no? Y bueno, algunas imágenes. Aquí veis imágenes de hace 3 o 4 veranos. O sea, ya veis que bueno, que hay un uso bastante intensivo de estos lugares, ¿no? Realizando todo tipo de actividades. En este caso, una especie de festival de parkour que veis aquí. Y me encanta esta manera un poco de utilizar esa depresión, que en realidad que estaba pensada como una manera de confinar ese espacio y de acondicionamiento climático que creábamos en ese espacio, pero y que al mismo tiempo podía funcionar como una especie de gran sofá urbano. Para disfrutar de las cosas que podrían ocurrir en ese espacio, ¿no? con ese frescor que generan las tecnologías en las cuales habéis visto que tienen estas estructuras, ¿no? Bueno, algunos lugares de conciertos, etcétera. Bueno, y os voy a contar ahora muy rápidamente también sobre la segunda, digamos, una secuela de este proyecto, que es llevar todo ese aprendizaje en el cual nosotros tuvimos a lo largo del proyecto anterior en Madrid, pero a una latitud completamente distinta, como es en China, ¿no? Entonces, bueno, a China, y además a un evento internacional que era una expo, que era la Expo de Shanghai, que ocurrió en el 2010, y que en este caso, bueno, hacemos nosotros también una reflexión de cómo se utilizan los espacios públicos en eventos de este tipo, y cómo las condiciones climáticas de Shanghái en verano son absolutamente opuestas a las condiciones climáticas de Madrid, que tiene, ¿no? Madrid os habla de un 40% de humedad, en Shanghái estamos rondando más del 80%, con lo cual la sensación del espacio urbano, ¿no? Con 30 grados de temperatura en verano y un 80 o un 90% de humedad, pues ese disconfort que hay es tremendo, ¿no? Entonces es muy difícil el uso del espacio público. Entonces nosotros empezamos a trabajar sobre cómo llevar todas esas tecnologías en las cuales nosotros habíamos venido trabajando el proyecto anterior, llevarlas a una latitud completamente distinta con unas condiciones climáticas absolutamente opuestas, ¿no? Y obviamente no podemos seguir incorporando, digamos, humedad al aire, porque el aire ya tiene demasiada humedad, y entonces haríamos que todavía fuese mucho más, ¿no? Crear mucho más disconfort, con lo cual bueno, llegamos a la conclusión, estas son determinadas simulaciones, de que la ventilación es la mejor manera de conseguir ese espacio acondicionado, ¿no? Entonces diseñamos, digamos, esa segunda parte de este proyecto, que es esto que también hemos denominado el Air Tree, que es, bueno, igual, distintas capas de tecnologías que tienen que ver con los toldos. En ningún caso son tecnologías digamos, muy complejas de implementar ni de mantener, ¿no? Porque, como habéis visto antes, es vaporización de agua, temas que están absolutamente presentes, que forman parte digamos, de la industria y de los canales habituales para conseguir acceder a determinados tipos de tecnologías, ¿no? Pero de alguna manera, por la combinación y la composición de ellas y cómo trabajan juntas, somos capaces, digamos, de darles otro uso diferente al que habitualmente se les da en los edificios, ¿no? En este caso, pues esas capas de toldos y de textiles se convierten en una gran pantalla de iluminación durante la noche, y esta es la tecnología fundamental que está en el centro de ese espacio, que es la ventilación a través de este ventilador gigante de bajas revoluciones, de 7 metros de diámetro, y que además lo ligamos a un sistema hidráulico en el cual podemos subir y bajar ese flujo de aire que emite el ventilador 2,5 metros arriba o abajo, con lo cual conseguimos dos cosas. Por un lado, menor consumo energético; por el otro lado, bueno, aproximar con menos consumo energético el flujo de aire
a las personas que están debajo, ¿no? Vais a ver aquí este es un vídeo de una simulación en una nave industrial mientras estamos haciendo el proyecto de cómo funcionaba esa. Bueno, está acelerado el vídeo, con lo cual. Bueno. Y esta es el interfaz con el cual nosotros podemos dialogar con todas las tecnologías que están presentes en ese estructura, ¿no? Todas las capas de textiles, cómo podemos monitorizar. Aquí veis abajo, estamos monitorizando permanentemente. Es un pantallazo de un programa diseñado específicamente como controlador de ese por ingenieros chinos con nuestra supervisión para controlar permanentemente cuáles son las condiciones climáticas de ese espacio y al mismo tiempo poder operar con todas las tecnologías de modo manual o modo automático, etc. Bueno, aquí el equilibrio energético lo conseguíamos a través de estos aerogeneradores. Tenía todo el sentido en el caso de Shanghái porque en verano los paneles solares no son muy eficientes porque está en una permanente estado casi de bruma, con lo cual la cantidad de energía que nosotros producíamos era mucho menor que si utilizábamos esta tecnología, ¿no? Entonces estuvimos trabajando con unos ingenieros para hacer este diseño de aerogenerador y vais a ver. Bueno, cuando estuvimos, esta es la nave industrial también, que es un túnel de viento en donde estuvimos probando esta tecnología para incorporarla a la estructura. Vale. Y bueno, algunas imágenes más de cómo se utilizó durante la Expo, bueno, cosas estas chinas flamencas. Y voy a saltar, había algunos vídeos de cómo se utilizó durante la Expo, etcétera, pero quiero ir muy rápido saltando entre proyectos para no contaros muchas cosas. Esta es otra reflexión sobre el espacio público que hacemos para este proyecto que tiene que ver con la interacción y con el mobiliario urbano. Entonces diseñamos este mobiliario urbano que de alguna manera es interactivo porque cualquier persona puede, tomar una de estas piezas y a través de como se va a explicar en este diagrama, de un movimiento muy sencillo de giro, se apilan unas con otras y puedes generar distintos lugares. Para generar, de alguna manera, es adaptar el espacio público al uso ciudadano, ¿no? Digamos, algo opuesto a lo que habitualmente ocurre, que es que los ciudadanos se ajustan y se adaptan a los diseños que normalmente se nos dan, ¿no? En este caso, estamos pensando en elementos mucho más interactivos y que son capaces de, y con los cuales las personas somos capaces de crear entornos adaptados de distintas maneras, ¿no? Bueno, ahí veis, y al mismo tiempo se pueden llenar de agua, tiene esta especie de tapón de rosca. Se puede llenar de agua, entonces pesan más y pueden funcionar como una especie de cimentación para apilar, etcétera, ¿no? Veis ahí que se puede usar de distintas maneras. Bueno, otro proyecto, voy a saltar de uno a otro porque, como os decía, os quiero contar muchas cosas y también que realicemos como una, casi una reflexión al final de cómo todos estos experimentos, ¿no? que estamos haciendo con los distintos proyectos en los cuales en los cuales acabamos trabajando, pues de alguna manera se van incorporando a nuestro conocimiento, a esa idea de ir sumando capas de complejidad y cómo vais a ir viendo que los proyectos empiezan a incorporar cosas que se han venido trabajando en los anteriores. Bueno, algo que es natural, ¿no? Pero que en estos momentos en el cual, ¿no? En esa sucesión de proyectos que habéis visto, la sensibilidad medioambiental está muy presente, pero también empezamos a interactuar de una forma importante con la parte social, ¿no? En este caso, trabajamos en un pequeño proyecto en Holanda, un concurso que ganamos. Fue un concurso convocado por la ciudad en distintas oficinas de Europa. Finalmente acabamos ganando porque lo que planteábamos era un proyecto para regenerar una plaza en el centro de la ciudad, en esa ciudad holandesa de Dordrecht.
Y bueno, a través de entender la ciudad desde el punto de vista y desde los ojos de los niños, ¿no? Y cómo somos capaces de diseñar, en este caso, un juego infantil, pero que de alguna manera enfrente a la nueva generación de ciudadanos a las temáticas medioambientales, al hecho medioambiental, al tema de cambio climático, a modos alternativos de producción de energía y a entender determinados procesos que ocurren en la ciudad, que ocurren en el medio ambiente, etcétera, y que, bueno, que a temprana edad podemos empezar a ser conscientes de ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo que diseñamos es este que hemos denominado el Energy Carrusel, que es un carrusel, es una pieza de juego, un objeto ¿no? en la ciudad, en un espacio público en el cual los niños interactúan, y en ese juego lo que van generando es energía, y esa energía se transforma por la noche en luces de colores, en distintos grados, en distintos colores, en función de la cantidad de energía que los niños producen mediante el juego, ¿no? Bueno, va a ir aquí no, bueno, este vídeo creo que no, podemos pasar a este. Un test que hicimos previo a la construcción en el cual, bueno, veis la ligereza, es una estructura bastante grande que tiene 8 metros de diámetro. De nuevo, un tensegrity, algo que nos acompaña a lo largo de distintos proyectos. Y vais a ver, bueno, aquí imágenes del proyecto de ejecución, todos los sistemas de producción de energía, de almacenamiento. La producción de energía es el movimiento de ese mástil y la producción de energía se produce debajo. El tensegrity, y también ese tensegrity está en forma de códigos de color, con lo cual fácilmente se entiende la estructura, ¿no? Que también es un esfuerzo por hacer, digamos, más comprensible cómo está funcionando la estructura de esta gran cubierta, ¿no? Que protege a los niños mientras juegan. Bueno, de nuevo, quiero ir bastante rápido por este proyecto. Ahí es donde los niños pequeños se pueden sentar y son movidos circularmente por los niños mayores que interactúan con la parte exterior de ese objeto, ¿no? Y aquí otro proyecto en el cual hay una reflexión también, digamos, iba a decir diferente, pero en realidad no es tan diferente, ¿no? Este es un lugar en la periferia de Madrid y donde, bueno, veis ese tipo de ordenación, ¿no? de planificación urbana en el cual cada pequeño reino, ¿no? de soledad, que es cada familia, tiene absolutamente todo, hasta la piscina, y entonces de alguna manera acabamos olvidando de que somos digamos, humanos que vivimos en sociedad gracias a este espacio público que es el que genera ese tipo de ordenamiento urbano, ¿no? Entonces aquí la ciudad es exclusivamente, digamos, el espacio público es una plataforma exclusivamente para depositar coches y donde es muy difícil tener digamos, conexiones sociales. Y en ese entorno, digamos, un equipamiento como una escuela infantil, pues es un elemento generador de interacción social y de conexiones entre las familias muy importantes, ¿no? En este caso, trabajamos aquí no quiero hacer hincapié sobre la arquitectura, bueno, pero es una arquitectura que está diseñada para interactuar con la climatología y que hace un uso muy eficiente de la energía y que está, como decía, en diálogo permanente con pues, temas como la posición social, o sea, es la posición social, no, la posición solar. Y bueno, aquí veis, el edificio es una especie de, ¿no? la parte del corazón de hormigón, pero está semienterrado y ahí tiene toda una capa superior que tiene que ver con una especie de gran caparazón textil que se abre y se cierra en función de la posición del sol y las necesidades estacionales, etc. Y lo que más me importa aquí es, en realidad, la relación entre esa pieza de arquitectura y la ciudad, que es a través de esa plaza que la rodea, ¿no? Un espacio público en el cual se establece una relación, digamos, de recursos entre recursos que puede generar el edificio y cómo la naturaleza y en el propio espacio público podemos ser capaces de recursos que consume el edificio, regenerarlos y volverlos a utilizar en beneficio del propio proyecto y de las familias que van a estar utilizando esta escuela infantil, ¿no? En este caso era muy importante el uso, ¿no? En Madrid también el agua es un bien escaso y entonces en este caso lo que realizamos es
¿no? Todas las aguas grises y negras de este edificio se acaban alojando y llevando hacia una especie de piscina, que es una piscina en la cual se establece un diálogo entre la arquitectura y el medio ambiente, porque es el lugar en el cual la naturaleza es capaz de depurar esas aguas residuales del edificio y utilizarlas para el riego de todas las zonas verdes que de otra manera no hubiésemos podido tener, ¿no? Porque el consumo para riego en la climatología madrileña pues tiene que ser muy, muy bajo, ¿no? Utilizando toda esta cantidad de recursos que genera, ¿no? Ese residuo que está generando el edificio, somos capaces de generar un entorno natural mucho más vibrante y mucho más exuberante, en el cual los niños van a aprender muchas cosas, ¿no? Entre otras, cómo funciona el edificio y cómo somos capaces de transformar ese residuo en un recurso. Bueno, aquí vais a ver esa especie de elemento en el cual el edificio va a acabar soltando todo el agua residual y ese agua residual se depura en esa piscina a través de medios naturales de vegetación y se aloja en el perímetro, que es una especie de tanque de gravas que al mismo tiempo van a estar recirculando ese agua y siendo capaz de mantener el agua limpia para poder ser usada para el riego. Bueno, aquí veis, aquí en este caso las plantas acaban de ser plantadas y bueno, más adelante vais a ver una imagen en la cual aquí veis imágenes de ese edificio, eso que os contaba de la piel textil, ¿no? que de alguna manera dialoga con la posición del sol. Bueno, algunas imágenes de esa idea como de la arquitectura que acaba cualificando y generando acondicionamiento en el perímetro inmediato y en el espacio público. Y bueno, aquí veis cómo se utiliza este lugar por distintas, ¿no? Es un espacio público muy orientado hacia el juego infantil, etcétera, pero por las noches pues hay otro tipo de interacciones con adolescentes, etcétera. Entonces es un sitio muy, muy que admite muchos tipos de usos diferentes, etcétera, ¿no? Bueno, ahí vais a ver unas cuantas imágenes. Aquí veis una imagen de ese elemento, casi esa máquina depuradora que está estableciendo ese vínculo entre el medio ambiente y la arquitectura, ¿no? Creo que aquí voy a saltar a otro proyecto bastante relevante, que es este, y en el cual nosotros incorporamos una capa más de complejidad a la sensibilidad medioambiental, que tiene que ver con, pues con incorporar a la sociedad y dar voz a la sociedad en los procesos de transformación urbana, ¿no? Este es un proyecto en una ciudad noruega, en el cual nosotros ganamos un concurso donde lo que planteamos es trabajar con la ciudad durante un periodo de tiempo de varios meses en un proceso participativo en el cual, ¿no? Porque nosotros creemos que en muchos casos, cuando, digamos, muchas de las decisiones que competen a la arquitectura y el diseño de la ciudad, muchas de las decisiones más importantes cuando un arquitecto empieza a trabajar en un proyecto urbano de regeneración urbana ya están tomadas, ¿no? Que es en muchos casos la ubicación, el programa, etcétera, y casi siempre nosotros no somos parte de esa toma de decisiones y no somos parte de ese proceso en el cual normalmente ocurre bueno, pues en los políticos que representan a los ciudadanos, o en muchos casos entre los políticos y los técnicos, pero en los cuales la ciudadanía nunca está incluida, ¿no? Entonces nosotros planteamos un proceso mucho más complejo en el cual bueno, pues trabajando con los representantes públicos, pero también con la sociedad, con los ciudadanos y nosotros, como, digamos, organizando y diseñando todo ese proceso de reflexión urbana, pues vamos a ser capaces, como os decía, de estar presentes en ese momento relevante para la sociedad, que es la toma de decisiones sobre cómo se regenera un espacio público, por ejemplo, en el centro neurálgico de una ciudad, ¿no? Os voy a poner un vídeo que fue el vídeo que presentamos al jurado y con el cual ganamos el concurso.
Bueno, ese es el lugar, ¿no? Habéis visto una especie de explicación de cuál es el lugar en el que vamos a trabajar, que es una especie de espacio público, el centro de una ciudad al norte de Oslo. Y hablamos de esa idea, ¿no? Que frente a ese diseño que habitualmente nos encargan a los técnicos, ¿no? Para diseñar una plaza del centro de la ciudad, ¿por qué no trabajar no con una plaza, sino 1 y 1000 plazas, ¿no? Que es estar probando permanentemente durante un periodo de tiempo cuáles, y además en tiempo real y a través de elementos físicos que los ciudadanos pueden entender, porque son casi elementos a escala real, experimentaciones a escala real de cómo, de qué posibles futuros puede tener ese espacio público, ¿no? Y al mismo tiempo no solo eso, no solo trabajar en el espacio físico, sino también trabajar en el espacio virtual y ser capaces además de atraer la energía de creativos de otras partes del mundo a través de Internet. Bueno, este es el vídeo que presentamos y con el cual ganamos el concurso y finalmente, bueno, acabamos diseñando un proceso que de ese 1000 Square se acaba llamando DreamHammer y nosotros somos, digamos, centrales en ese proceso, ¿no? Porque diseñamos absolutamente todo, casi como una especie de menú de diseño en el cual intentando alcanzar la mayor complejidad posible, intentando incorporar al mayor número de ciudadanos y de sensibilidades diferentes, diseñamos un proceso en el cual tiene muchas patas, ¿no? Que vais a ver aquí. Hay una especie de lugar físico en el cual nosotros, que es un lugar para ir contando, ¿no? el espacio en el cual vamos interactuando con los ciudadanos, reflexionando con ellos, donde tienen lugar conferencias, talleres, etcétera. Donde hay distintas tecnologías que nos permiten contar cosas que pueden ir ocurriendo en esa plaza de distintas maneras, pero al mismo tiempo hay una interacción desde ese espacio físico que está enfrentado a la plaza, ¿no? Porque era un edificio histórico que justo tuvimos la suerte que estaba vacío y pudimos alojarnos en esa oficina durante 5 meses para trabajar en el espacio urbano que estaba justo enfrente, como os digo. Y no solamente ese espacio físico, sino también un espacio digital. Diseñamos todo un entorno digital para interactuar a través de workshops digitales. Bueno, eso que ahora está absolutamente incorporado con la pandemia y que nos permite, ¿no? Hoy mismo estar juntos aquí en esta sesión de Zoom, pero en este caso os estoy hablando pues de hace casi 10 años. Y además, bueno, una herramienta también que diseñamos nosotros, que es esta, que se llama DreamHammer, que es para geolocalizar sobre el mapa de Google deseos, quejas, inquietudes de los ciudadanos que nos los hacían llegar en tiempo real y se podían georreferenciar sobre distintos lugares de la ciudad, ¿no? Forma parte de eso que hemos denominado el laboratorio digital de este proyecto, ¿no? Otro elemento que es las acciones urbanas, que son esos intervenciones a escala real, a escala 1:1, en el cual, en este caso, la plaza, como veis ahí, ese edificio que veis ahí era nuestro laboratorio, enfrentado a este espacio urbano en el cual nosotros íbamos a trabajar, que era un aparcamiento, y que invitando unos grafiteros fantásticos, en un fin de semana fueron capaces de cambiar por completo la manera en que los ciudadanos iban. Esta fue la primera, digamos, acción en la cual transformamos por completo la percepción que la gente tenía sobre ese espacio, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que la gente no podía pensar más allá de un lugar donde aparcar el coche, y a través de esta intervención gráfica muy ¿no? Como os digo, en un par de días cambiamos por completo el tablero de juego para el resto del periodo en el cual íbamos a estar trabajando y reflexionando con la gente sobre ese espacio urbano. Bueno, muchas de las cosas que ocurrieron en esos lugares, que organizamos nosotros mismos y que diseñamos,
y que eran pruebas de cómo incorporar la vegetación, cómo incorporar el arte, determinadas acciones que podían ocurrir, trabajando con los niños, trabajando con sistemas interactivos de iluminación, bueno, digamos, un montón de pruebas que fuimos haciendo a lo largo de todo ese proceso. Otro de los elementos fueron, bueno, pues distintas interacciones con profesionales de distintos ámbitos, ¿no? Sociólogos, tecnólogos, bueno, gente especializada en el cradle to cradle, ¿no? en pensar en esa construcción ecológica de ese espacio urbano para el futuro, pensar en algo fundamental para la cultura nórdica, que es el paso de las estaciones a través del paisaje, a través de la naturaleza, etc. Bueno, un montón de interacciones con gente diferente. Creamos también un entorno académico que iba a estar trabajando con nosotros como caso de estudio con distintas universidades de distintas partes de Europa. Aquí veis algunas de las imágenes de gente, de proyectos que se produjeron para dar ideas, darnos ideas a nosotros y dar ideas en general a la ciudadanía para reflexionar juntos sobre ese, hipotéticos 1 y 1000 proyectos que podían hacerse. Y también cómo a través de un programa local, municipal, acabamos trabajando con más de 1000 estudiantes del instituto de grado medio, ¿no? En el cual ellos reflexionaron sobre qué tipos de cosas querían para ese lugar. Bueno, y algo que también tiene que ver con un diseño preliminar que nosotros realizamos para compartir con la ciudad cuáles eran nuestras ideas iniciales, etc. Bueno, todo esto os lo voy a explicar todo lo que ocurrió al final se acabó, bueno, aquí veis algunas imágenes de algunos de los elementos en los cuales todo esto se acabó transformando y veis algunas de las interacciones que ocurrieron. Y sobre todo lo que quiero es ir a un vídeo final de este proyecto que explica, bueno, todo el proceso se explicó también en una publicación, pero hicimos un esfuerzo de condensar y de resumir todo lo que ocurrió en ese lugar y generar, digamos, una reflexión de cómo todo eso puede abstraerse y puede generarse una digamos, metodología para trabajar en la regeneración urbana de espacios públicos y espacios urbanos. Dream Your City. Sounds interesting. But what does it really mean? Dream Your City is an innovative way of transforming urban spaces by setting up conditions that stimulate a public debate and generate new ideas, and by connecting local citizens to professional and academic networks worldwide. Is this just another utopian dream? Has anyone tried it yet? Yes, we recently used Dream Your City in Norway, where we redesigned the main town square of Hamar. We launched Dream Hamar with these tools: the Physical Lab, an on-site meeting place used for various events. Its open-door policy made it a perfect spot to listen and be listened to. Urban Actions, public events on the square during which citizens could experience and test ideas at their real scale. The Academic Network, allowing over 1,500 students and faculty from various local schools and international institutions to become part of the design process. And finally, in order to connect Dream Hamar to the world, we built the Digital Lab, where creative people from all over the world could contribute their ideas and interact with others. Outputs from all these spheres of activity helped to shape the new urban design concept for the square. So why Dream Your City? Why not? It builds resilient and proactive communities and allows for the creation of more inclusive and meaningful designs. Just dream about the possibilities and contact ecosistemaurbano.org. Esos son el instante publicidad. Y ahora voy a saltar, digamos, este proyecto fue fundamental en nuestra digamos, carrera profesional en el momento en el cual incorporamos la energía de la ciudad y los ciudadanos y de las interacciones sociales al mismo tiempo que los proyectos se están realizando, y eso es algo que ya nos ha acompañado en el resto de los proyectos en los cuales hemos trabajado, ¿no? Después os voy a contar cómo esa idea del network design salta en distintos proyectos en los cuales hemos venido trabajando en Latinoamérica, ¿no? Tuvimos la suerte, es algo que, que siempre me ha atraído mucho, trabajar en Latinoamérica, y nos presentamos a un concurso en Paraguay para la regeneración del centro histórico de Asunción. Lo acabamos ganando y de alguna manera os voy a contar
porque ya, bueno, yo creo que ya tengo que ir acabando, pero tengo 2 o 3 vídeos más en el cual resumen de alguna manera cosas que han venido pasando digamos, en nuestra actividad profesional recientemente, ¿no? Os voy a poner un vídeo de cómo esa idea del diseño urbano compartido, el diseño urbano trabajando juntos, del network design, se materializa en una ciudad como Asunción. Voy a... The historic downtown district of Asunción contains 480 years of Paraguay history, where the Guarani language and cultural roots coexist with the Spanish ones. 1.3 million people and 600,000 vehicles enter Asunción daily. More than 2 million inhabitants live in its metropolitan area. Recently, the center has lost 1/3 of its population, leaving behind hundreds of abandoned buildings. 50% of its residents live now in La Chacarita, an informal neighborhood which periodically suffers river floods. 57% of the population of Asunción is under 30 years old. In 2014, the historic downtown district master plan, known as Plan CHA, began to rethink the city. Combining urban strategies with pilot projects, digital tools with hands-on practice, and citizen activism with community engagement. The first step, the creation of ASULab, an open urban lab to lead the revitalization process, connecting institutions with transformative citizen-driven initiatives. Involving and linking actors, communicating, and permanently rethinking the process. Soon, different pilot projects are becoming real. Latido Americano, a stunning urban art festival. Weeks to transform more than 40 buildings. Street artists from all over Latin America, generating multiple urban synergies. Asunción is now reinventing itself, being reborn from its very center. Asunción's heart starts beating. Bueno, ahí veis bueno, esa idea de, ¿no? del diseño urbano trabajando con todo tipo de personas, generando, digamos, procesos complejos, pero también saltando hacia la transformación, o sea, no dejando, ¿no? esos grandes proyectos de transformación urbana que nunca acaban materializándose, pensando también en esa idea de los proyectos piloto y cómo podemos involucrar a la ciudadanía para empezar a transformar y a generar cambios que de alguna manera hagan que ese latido de la ciudad empiece de nuevo a latir, ¿no? Y
quiero acabar con otros dos vídeos. Este es uno que creo que es especialmente relevante porque es un proyecto en el cual hemos trabajado los últimos años. Es otro concurso que ganamos en Florida, en el sur de Estados Unidos, y que plantea también una visión de la ciudad, ¿no? Una regeneración urbana de la ciudad, pero al mismo tiempo hay un edificio catalizador que es una especie de estantería de espacios públicos y de programas que interactúan entre sí, de alguna manera como esa idea del corazón que va a acabar latiendo y que va a hacer que vuelva de alguna manera a generar vida en un centro urbano que necesitaba de un proceso de regeneración urbana, ¿no? Can we dream about urban atmospheres that connect us to nature? Can we imagine merging aquatic activities in urban life? Can we combine natural elements and technologies to provide climatic comfort year-round? Can we create a flexible building that promotes entrepreneurship, citizen engagement, and digital interaction? OpenShore creates the framework to experience an urban wetland landscape, enjoy the city while swimming, discover a rainbow on a sunny day, connect with others and get inspired. OpenShore proposal for West Palm Beach is based on the identification of opportunities, the definition of actions and strategies, and the achievement of key improvements towards a vision of a lively urban environment. OpenShore addresses West Palm Beach holistically, considering urban, cultural, social, economic, and environmental aspects. In order to connect the urban vision with a coherent design, we have to look into the different places and programs to carefully identify their potential. The new waterfront is an extraordinary opportunity to reconnect the city to the water, making good use of West Palm Beach's spectacular location. The Great Lawn, already a central piece in the city's urban life, will become the urban living room of West Palm Beach. The Meyer Amphitheater will be the ultimate space for great urban events and all kinds of cultural activities. The alleyways will undergo a rapid activation process, ranging from temporary interventions to the development of permanent structures to host new programs. The former Banyan Garage is reimagined as a new focal point for activities, attracting business and talent to create knowledge, cultivate culture, and foster innovation. OpenShore provides a set of tools to reimagine these places and positively shape the urban transformation of the downtown. Bueno, aquí veis un poco esa idea, ¿no?, de la regeneración urbana y ese edificio al final del todo, en el cual, pues de alguna manera se generaba un entorno de uso mixto, ¿no?, con un montón de usos diferentes. Luego, igual en la conversación que podemos tener luego a nivel de taller, os puedo ir un poco más en detalle en cómo funcionaba ese edificio, porque quiero acabar un segundo con otro pequeño vídeo de un proyecto que está en construcción en el sur de España y que, es un segundo antes de que empiece el vídeo, es un espacio público, es un concurso que ganamos para generar el diseño urbano de todos los espacios públicos de un campus universitario de la Universidad Pública de Málaga, en el sur de España. Y bueno, nos enfrentamos a ¿no? Es un espacio público, pero al mismo tiempo es un espacio público muy característico y además con unas capas de uso muy especiales en relación con digamos, un espacio público cualquier otro de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque además de estar abierto a la ciudadanía, de ser un lugar que se puede disfrutar como cualquier otro espacio público, tenemos el uso de los estudiantes y no solo eso, sino de todas las disciplinas que están presentes en una universidad, ¿no? Entonces, el reto que nosotros planteamos aquí es convertir al espacio público en generador de vínculos
entre distintas disciplinas de la universidad. Entonces, lo que queremos es que el espacio público sirva como plataforma para que muchas de las cosas que habitualmente ocurren dentro de los edificios empiecen a ocurrir en la ciudad. Entonces, hay toda una serie de elementos que son aulas al aire libre y que además todo eso ha conectado muy bien con todo el tema de la pandemia, ¿no? Y esas necesidades de empezar a usar los espacios públicos de otra manera y acondicionarlos de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, este es un vídeo que explica este proyecto que está en construcción actualmente. Imagina una universidad abierta que se integra en la vida urbana. Espacios públicos interactivos que promueven el encuentro entre disciplinas. Tecnologías y entornos digitales que facilitan la producción de conocimiento. En un entorno natural, acondicionado bioclimáticamente. Creando espacios conectados que potencian el intercambio entre estudiantes, docentes y visitantes. El bulevar central del nuevo campus de la Universidad de Málaga conecta las facultades entre sí y abre el campus a la ciudadanía, creando un recorrido peatonal activado por hubs o plazas y espacios de aprendizaje y encuentro social, incorporando tecnología para crear un entorno urbano interactivo y conectado con el mundo digital. Un corredor ecológico que gestiona de forma eficiente sus recursos, generando diferentes paisajes. Paseos protegidos por relieves naturales se convierten en escenarios para la divulgación, el encuentro y el descanso. La aplicación digital permite activar nuestro entorno y acceder a una realidad aumentada con contenidos académicos o culturales. El Hub Digital y Climático concentra espacios de aprendizaje colaborativo, permite modificar las condiciones ambientales de manera interactiva y genera toda la energía del parque. La cubierta del Hub aloja sistemas tecnológicos que conectan a los usuarios con el espacio físico y el entorno digital. A lo largo del bulevar, las aulas abiertas están equipadas para trasladar la experiencia universitaria al espacio público. Una extensa red de sensores genera datos abiertos que facilitan la investigación y permiten identificar en tiempo real las zonas más confortables del bulevar. En la biblioteca abierta del Olivar, la tranquilidad favorece el uso de los espacios de descanso y lectura en un entorno que cuida y potencia la biodiversidad. Un campus conectado, abierto, interactivo y verde. Un espacio natural inteligente, con balance energético positivo y confort bioclimático. Un espacio público donde colaboración, creatividad y aprendizaje componen la escena urbana. Bueno, ahí habéis visto ¿no? esa idea que os contaba de la superposición de capas y de intentar conseguir esas interacciones también entre lo que tiene que ver la sociedad, la tecnología, el espacio público y cómo equipando, ¿no? A través de distintas maneras, distintas tecnologías y distintos mecanismos que forman parte también de herramientas con las cuales los arquitectos, los diseñadores urbanos podemos trabajar para conseguir entornos como mucho más interactivos y mucho más complejos de usos y donde también podamos ser capaces de adaptar el espacio urbano a condiciones de confort para usos diferentes, ¿no? Y bueno, ya acabo con estas imágenes, que es un proyecto que acabamos de terminar digo construir, pero casi esto es un proyecto que no sé si se construye de manera un poco distinta como estamos acostumbrados, ¿no? Porque es un proyecto que está casi construido con aire, ¿no? Es un plinto de una estructura de madera que sostiene un gran hinchable. Este es un colegio en el estado de Indiana, en una ciudad que se llama Columbus, en el Midwest de Estados Unidos, y donde trabajamos para realizar un aula que también es un experimento que está presente en esa reflexión anterior del proyecto de Málaga, que está actualmente en construcción,
esa idea, ¿no?, de interactuar con el espacio público, de que también el espacio público forme parte y la ciudad forme parte del espacio educativo. Como os decía, este es un middle school, que es un colegio para niños entre los 10 y los 14 años, y es un aula al aire libre, ¿no?, durante el periodo en el cual bueno, pues los niños no han podido interactuar como habitualmente hacemos en las aulas, pues un espacio urbano acondicionado. En este caso era muy importante digamos, la calidad del aire en ese espacio exterior. Entonces el hinchable lo que hace es, aparte de ser un lugar que genera un acondicionamiento climático, tiene un sistema de depuración. Entonces el aire entra en el interior del hinchable, se purifica, se filtra y se suelta en ese interior, ¿no? Bueno, al mismo tiempo hemos jugado también con esa idea de las impresiones, con distintas capas digamos, presentes de reflexión sobre el momento en el que vivimos, el medio ambiente, cómo nos comportamos habitualmente. Ese es una especie de árbol que está en peligro de extinción, que es muy típica de el maple leaf, el maple tree, que es bueno, típico de esta, y además está en un momento en extinción debido a la polución que generan los centros urbanos. Entonces, bueno, era una especie de diálogo con esa idea del cambio climático, etcétera, ¿no? Bueno, aquí veis ese gran hinchable que está ¿no?, soportado por encima de esa estructura de madera, con esas bolas que son los asientos para los niños, en ese aula exterior. Y hay todo un sistema de iluminación que está también hablando de temas medioambientales, y que en 3 capas distintas lo que hace es generar mediante un algoritmo, pues unos rangos de color que tienen que ver con bueno, está hablando de la calidad del aire, está hablando también de la deforestación a través de distintos códigos de color, y son 3 capas diferentes de informaciones medioambientales, ¿no? Y la deforestación, la subida de la temperatura y luego la calidad del aire, ¿no?, en la presencia de CO2 en los últimos 100 años en los centros urbanos de las ciudades a nivel global, ¿no? Bueno, algunas imágenes de ese. Y en el interior tenemos toda una serie de palabras que es un mix entre un proceso participativo que hicimos con los niños y palabras también tomadas de la Declaración de Río de 1992, que es un texto de Naciones Unidas, que es un texto muy pionero en el entendimiento de la relación entre la ciudad y la sociedad con el medio ambiente, ¿no? Y al mismo tiempo, las palabras de una encuesta que hicimos a los niños durante el periodo de confinamiento, en el cual ellos nos hablaban de todas las cosas que echaban de menos, de no poder estar acudiendo al colegio. Bueno, y con esto acabo. Distintas imágenes, cómo interactuamos los niños, y bueno, algunas imágenes de cómo eso se ha construido, los elementos que lo componen, para que veáis la escala que tiene en relación con un coche, con una persona. Y nada más. Como veis, pues he mostrado un tipo de profesional, ¿no?, que es muchas cosas a la vez, y que yo creo que es el modelo al que tenemos que tender, ¿no?, de dejarnos un poco de esa burbuja que es la propia disciplina y empezar a formar más parte de la sociedad. Y bueno, es un poco lo que propone esta imagen final, que es, no sé si conocéis esta película que se llama el Run Lola Run, que es esa idea, ¿no?, que os quiero transmitir, que es que hay que saltar a la ciudad y empezar a transformarla. Y acabo con una imagen de un libro que hemos publicado hace imágenes. Es un libro que podéis consultar, que es sobre distintos experimentos con estudiantes que hemos venido realizando en los últimos años. Una reflexión con ellos a través de distintas problemáticas y distintas maneras de acometerlo, en esa idea de las herramientas digitales, sociales, etcétera, y que es un libro que podéis consultar si
bueno, está online, abierto en ISU. Si entráis en la página web del Graduate School of Design de Harvard y metéis el título, ¿no? Design Thinking for como veis aquí en el Think Initiatives for a Better Urban Life, ¿no? Pues nada más, aquí termina mi charla. Gracias. José Luis, muchas gracias. Hay una consulta, una pregunta ahí en el chat. Y quizás con esa pregunta que no deja de ser muy relevante, creo yo, y después cerramos. Sí, Si porque tú la ves me he ido de hora. ¿Te la hago yo? ¿O la hace el estudiante? Rodrigo, ¿la puedes preguntar tú directamente a José Luis? Sí, puedo preguntarla yo si es que se puede. Sí, claro. Bien. Bueno, primero que nada, hola. Muchas gracias por la presentación, todo muy buena. Y la duda que tenía era un poco en base a los primeros proyectos que presentaste, si la vegetación o lo natural de alguna forma siento yo como que queda obsoleto. Esto porque los proyectos que presentaste hacían uso de tecnologías principalmente y que si bien integraban la vegetación no la tenían esta como el actor principal. Entonces, eso, ojalá se entienda. Bueno, no sé, yo no creo que esa idea del obsoleto es una idea como muy, no sé, casi un poco tecnócrata, ¿no? De qué es la tecnología. En realidad lo que está haciendo es apoyando a la naturaleza y reflexionando sobre ella y emulando, ¿no? Digamos que en casi todos los proyectos y más recientemente, por ejemplo, el proyecto en el que os he mostrado el vídeo del campus universitario de Málaga, la vegetación y la naturaleza es absolutamente central de todo, en todo ello, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo lo que es un proyecto en el cual, por ejemplo, la selección de especies vegetales bueno, ha sido increíblemente detallada y digamos que es más del 50% de todo el trabajo que hemos realizado y que estamos realizando con mucho cuidado, ¿no? Y casi todo está puesto al servicio de la naturaleza. Entonces, en realidad lo que yo creo es que casi es un poco una herramienta fundamental que creo que habéis visto en casi todos los proyectos que os he mostrado, ¿no? Entonces, yo no creo que se haya quedado obsoleto, todo lo contrario, sino que es algo en lo que tenemos que reflexionar mucho más y que, no sé, por ejemplo, igualmente en el proyecto que os he enseñado de la escuela infantil, la naturaleza es la que consigue crear ese diálogo, ¿no? Y que consigue cerrar ese círculo que es, digamos, de alguna manera la sociedad y la arquitectura convirtiéndose de una manera salvaje, ¿no? Atentando de alguna manera casi a los recursos y la naturaleza que es capaz en un periodo absolutamente breve de transformar, como decía antes, un residuo en un recurso, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si parece lo contrario, pero en nuestro trabajo es absolutamente central, ¿no? El entendimiento de cómo funciona, cómo puede estar presente en el espacio público, cuáles son las implicaciones que tiene y además cómo podemos reflexionar sobre los beneficios de trabajar mucho más estrechamente con la naturaleza, ¿no? Parece que no hay más consultas, preguntas, como estamos también en el tiempo, así que esto va a quedar en las redes sociales, va a quedar en Facebook, así que ahí mucha gente va a verlo. Para terminar y seguir después con la cátedra, yo en nombre del taller, en nombre del equipo, José Luis, estoy eternamente agradecido por tu disposición, por tu tiempo. Yo sé que estás en Málaga, que es tarde. Además, el proyecto de Málaga, la visita que estás haciendo a Málaga tiene que ver, creo yo, por el proyecto que están haciendo ahí. Así que te diste tu espacio dentro de tu agenda, me imagino, muy ocupada. Así que agradecer tu tiempo y agradecer que los estudiantes hayan tenido la oportunidad de conocerte y ver tu proyecto y sobre todo sobre la invitación a que los arquitectos y las arquitectas podamos trabajar con creatividad, pero consciente, con una creatividad
humanista, por llamarlo de alguna forma, en abrir nuevos espacios en la arquitectura y sobre todo en la crisis que se nos puede venir cada vez más aguda respecto al tema del medio ambiente y también las crisis sociales que están asociadas al ambiente y a otros temas más complejos de la ciudad y de nuestra sociedad. Así que agradecer, cerramos acá y bueno, agradecer también a toda la gente que se conectó y esperamos tenerte de vuelta pronto, José Luis. Así que bienvenido a Chile a través de este encuentro. Muchas gracias. Pues fantástico, muchas gracias.